Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. Viajes inconscientes a otros planos. Hablamos anteriormente de encuentro. Estarán preguntándose cómo es posible que ustedes estén siendo transportados a nuestras naves continuamente. Pues bien, eso lo hacemos de una manera que diríamos plasmática. Cuando ustedes duermen, están en una etapa que se presenta favorable para la transportación, no en materia, sino en energía. La energía de sus chakras se balancea y recibe frecuencias y armonías que producen que sus cuerpos se sintonicen apropiadamente. Al ser devueltos, sus mentes y sus cuerpos reciben una descompensación o un choque físico que hace que su consciente olvide. Ustedes pueden programar su consciente pidiendo que quede esa información en sus mentes. Esto es lo que conocen como programación. Ustedes, así como muchos de sus hermanos, comparten ya las experiencias interdimensionales de su propia realidad. Han experimentado sueños, pero lo curioso e interesante es que los sueños ya son experiencias, vivencias entre su propia realidad con conexiones alternadas hacia los espacios dimensionales de su sobreser. Ustedes comienzan a interactuar dimensionalmente. Se comienzan a unir con sus propios sobreseres, o mejor sería decir que ustedes se están interrelacionando directamente con su ser superior. ¿Cómo nos comunicamos con el sobreser? Bien, debes primeramente pedir a tu ser superior que te permita abrir tus centros. Después, deberás dejar que esa energía fluya por tu cuerpo y mente y dejarlo que se conecte con el mismo universo. Después, viaja tú mismo en esa energía. ¿Dormidos nos llevan a las naves escuela? Sí, y no solamente allí. También son llevados a otras dimensiones y planos. Nosotros los traemos para realizar algunos cambios físicos que necesitan. También vienen para intercambiar información, así como para estudiar y aplicar conocimientos, principalmente en campos científicos. Lo que nosotros hacemos es enviar luz para causar el despertar en sus centros energéticos. Sus centros energéticos fueron desconectados hace algunas eras, debido a la acción de control en su planeta. En nuestra dimensión, la densidad física es diferente. Debido a las frecuencias de nuestras vibraciones de energía, nos es posible estar en contacto con sus guías y maestros. Es un trabajo en conjunto, pero son ellos los que tienen el derecho de decidir si podemos participar con ustedes o no. ¿Qué es lo que hacemos allá? Es como cuando estás dentro de un plantel escolar. Cada día asistes a una clase diferente. Algunas veces están con nosotros en nuestras instalaciones. Otras veces tienen que estar con sus guías.
Otras veces visitan otras dimensiones y en otras participan activamente con sus almas gemelas. Siempre tienen tareas que cumplir. Asisten a diferentes salones. Tienen guías de acuerdo al nivel de vibración en que se encuentran y desarrollan habilidades específicas para su evolución. En estos niveles, la frecuencia que predomina es la etérea y son estímulos visuales y energéticos. El nivel de comunicación es meramente telepático, ya que el aura se comunica en ciertos niveles. ¿Por qué no recordamos? El hecho de que ustedes no recuerden es debido al choque que recibe su cerebro al ingresar, por así decirlo, a la tercera dimensión. Recuerden que todas sus células vibran en una frecuencia muy baja, que es la que se está manejando en su realidad. Sin embargo, sus cuerpos energéticos asimilan esta información y es lo que ya dentro de muy poco ustedes estarán en posición de recordar, incidentes y aprendizajes hechos fuera de su espacio. También hay varias ocasiones en las que necesitamos de sus conocimientos. Deben de saber que ustedes poseen mucha información que nosotros necesitamos intercambiar. Eso es parte de su evolución y de nuestra evolución. Estamos en este universo para ayudar y aprender. Ustedes manejan energías de diferentes frecuencias, mismas que deben ser tratadas o manipuladas de diferente manera. Algunas veces su etapa de aprendizaje requiere de modulaciones especiales, y esto es lo que podemos hacer a control remoto, como ustedes dirían. Hay casos en los que necesitan de alguna intervención física. Entonces, tienen que ser transportados. Lo anterior es cuando tenemos sueños súper profundos que no recordamos nada. En ocasiones, ustedes en particular vienen a visitarnos cuando necesitan información para resolver situaciones de alguna de sus realidades. No olviden que están interactuando tanto en el pasado, en el futuro y en lo que llamaremos su presente. Cada uno requiere de cierto grado de sabiduría para existir. Así que digamos que regresan a casa por información y sabiduría. ¿Todos los humanos van a las Pléyades? No todos. Cada ser tiene diferentes grados. Así que sus maestros o guías pueden estar en un sistema intergaláctico diferente. Es como un cordón umbilical. ¿Por qué se siente nostalgia a veces en la mañana al despertar de un sueño súper profundo? La nostalgia la tienen cada vez que visitan. Esta es su casa y pertenecen a la conciencia universal. Así que no es del todo fácil para ustedes volver a sus limitaciones de la realidad dimensional. Ustedes pronto recordarán. Cuando nos transportan, ¿dejan un clon? No, la mayoría de las ocasiones son transportados de una manera molecular.
Es un poco difícil entenderlo si no están muy adentrados en la física. Pero, para decirlo de alguna manera, recuerden que todo es energía. Como la energía es concentrada en sus cuerpos, también es radiada por ellos. Entiendan que ustedes son seres electromagnéticos y estas ondas electromagnéticas se canalizan a través de sus chakras. Hay chakras que ustedes tienen en su cuerpo y otros que se han estado abriendo fuera de su cuerpo. Ustedes ya han evolucionado. Es por eso que podemos trabajar en sus chakras externos. Así es como nosotros trabajamos. El cuerpo físico se mantiene en su espacio, ya que traerlo podría contribuir a disfunciones orgánicas, debido a la diferencia dimensional. Aunque hay entidades que sí abducen a los terrícolas. Recuerden que la comunicación a través del espacio energético del aura es por el que nosotros tenemos mayor contacto con ustedes. El cerebro humano es limitado, ya que la información se produce a través de combinaciones químico-eléctricas que van del cerebro a las extremidades o a los centros energéticos. Trabajamos a través de la energía áurica. La velocidad es infinitesimalmente más rápida que la generada eléctricamente a través del propio cerebro. Así que la información es transmitida instantáneamente, no solamente en esta realidad, sino también a sus realidades paralelas, ya que la comunicación interdimensional es por medio de energías del aura conectada directamente con la consciencia universal. Así es la interrelación dimensional, y así es también el medio y el principio básico de la transportación estelar a través de espacios dimensionales y de tiempo. ¿Estamos en peligro de que nos lleven los seres de las fuerzas negativas? No, ustedes están siendo protegidos por seres de luz. Efectivamente, hay fuerzas con intenciones diferentes, por lo que se tiene que lograr estar en contacto con sus guías y maestros, los cuales podrán protegerlos. Esto se da a través de la meditación y la oración. ¿Por qué la gente se está despertando en la madrugada? La falta de sueño es debido a las actividades físicas que se llevan a cabo en sus propios organismos, desarrollando centros energéticos y cambios físico-químicos y electromagnéticos. Estos son cambios y estímulos necesarios para aumentar sus frecuencias vibracionales. Esto es debido a que la energía que emitimos refuerza los estímulos neurológicos que alteran sus fibras nerviosas. Ustedes están recibiendo una serie de energía que emitimos desde varios centros de energía de nuestros campos intergalácticos. Cuando ustedes duermen, algunos son transportados y otros son radiados, ya que sus cuerpos físicos no tienen las limitantes de su caparazón mental. ¿Los cambios nos tocarán en nuestro tiempo físico? Depende de varios factores. Muchos de ellos son kármicos en diferentes niveles, de acuerdo a la evolución de cada uno de ustedes. La misión podrá ser realizada
por unos en niveles físicos en esta dimensión, por otros en niveles de luz en el caso de haber dejado sus cuerpos físicos de una realidad dimensional. Entiendan que este paso en la evolución dimensional se llevará de una manera u otra. Es decir, algunos estarán en la realidad física y otros en la realidad virtual, pero la evolución es general. Ahora bien, el nivel de conciencia es lo que tendrá una diferencia, ya que son muchos los que no aceptan estos cambios, y serán ellos los que, por su nivel de conciencia, definan su estado kármico de evolución en su realidad actual. Es por eso que es importante este despertar. Así como a nosotros se nos ha dado una tarea porque la hemos solicitado, quienes lean este libro recuerden que nada es casual y sabrán a través de su voz interna si su misión es ayudar a difundir esta información o tal vez sea otra línea la que escojan, pero siempre buscando su crecimiento de conciencia, que dará por resultado la manifestación de su yo superior y la integración a Dios. Formaremos así una cadena en el despertar de la humanidad, ya que todos y cada uno de nosotros somos importantes para el plan del Creador. Capítulo 6. ¿Qué es la vida? Hoy vamos a hablar de la vida. Como ya hemos mencionado, se está emitiendo constantemente una energía de luz con la frecuencia necesaria para estimular las frecuencias de los filamentos en la estructura de su ADN. Deben saber que ustedes ya están aumentando estas vibraciones en la frecuencia que hace posible recibir cada vez con mayor facilidad estas frecuencias de la luz. La meditación o visualización es la manera más efectiva de canalizar la vibración a través de la dimensión en que ustedes están emanando su realidad. Es a esto lo que llamaremos vida, o mejor dicho, al espacio dimensional en el cual ustedes están construyendo su realidad. Quiero que entiendan bien a lo que nos referimos con la realidad, porque es profundo y a la vez más complicado. Mucho se ha hablado y escrito sobre esto, y sin embargo, muy poco es lo que se ha entendido. Primeramente, ¿qué es lo que es vivir? La vida no es otra cosa más que un espacio energético. Es la energía que nos conecta precisamente con el Creador Supremo y que emite vibraciones que nos sincronizan a esta frecuencia. Cuando se realiza la sincronización al ritmo, se produce un fenómeno en el que comienzan a abrirse centros energéticos que son depositados según la frecuencia en aquellos sitios en que se llevará la luz en diversas zonas de su cuerpo, mejor dicho, de su organismo. Parte de estos rayos de luz energética se reparten entre los filamentos de su ADN y permiten que se comience a activar y a desarrollar el patrón de crecimiento con las combinaciones físicas y químicas. Esto es lo que se denomina como la creación de la vida física dentro del espacio dimensional de su realidad. Cuando ustedes nacen, este flujo de energía se canaliza a través de sus auras, emitiendo frecuencias que crean una energía subdimensional
que trabaja dentro de las normas de su patrón kármico y con los niveles de creencias que juegan dentro de su dimensión. Dicho en otras palabras, ustedes combinan estas frecuencias a los patrones energéticos de las demás personas, haciendo que se interconecten las frecuencias, logrando que esta energía colectiva vibre en un espacio dimensional personal, el cual será conocido como su realidad. Su realidad es la frecuencia o el nivel en el que están situados dentro de su escala dimensional. Es como una pila de papeles. Cada hoja está en diferente nivel que la que está abajo y la que está arriba. Ahora bien, lo que ustedes escriban en esa hoja es lo que será su realidad. En ella ustedes plasmarán todo aquello que decidan que esté. Aquí está todo lo que el conjunto de sus pensamientos ha atraído a su realidad. Aquí podríamos decir que está el set con todos los elementos escenográficos para su representación. También están los actores del elenco que ustedes han escogido para esa representación. Atrévanse a observarlos detenidamente y no se asusten de todo lo que aquí hay, porque han sido ustedes mismos quienes han escrito el guión. Y lo más importante es que ustedes lo producen, lo dirigen, lo actúan y por si fuera poco, ustedes mismos son sus más despiadados críticos. Por eso es muy importante que aprendan a entender que todo lo que sucede en su realidad es únicamente producido por sus mentes. De allí la importancia de entender perfectamente qué es lo que produce y cómo trabaja. Apréndanlo bien, porque así también pueden modificar su representación. Aprendan a dominarse, aprendan a reconocer que son ustedes los que construyen esta realidad. No busquen afuera ni permitan que sean otras energías las que modifiquen sus caminos. Sean ustedes mismos los que construyan su realidad. Nadie tiene el derecho de influir en esas decisiones. Ustedes tienen el control de su vida y de su propia realidad. Y ahora vean desde una butaca su vida y observen si son ustedes los que tienen el control de su obra o son los actores secundarios los que llevan el control. Vean bien lo que han construido, porque esto es el producto de sus pensamientos. Cuando comprendan bien este concepto, entenderán que ustedes están a cargo de esta realidad, y es cuando ustedes entenderán lo importante que es verse interiormente, porque es ahí donde está la sabiduría, la luz y el entendimiento para conectarse con la energía universal, la energía de la luz. Queremos que se den cuenta, que permitan dejar entrar esa luz a su interior y podrán tener el control de su vida. Es por esto que los seres de la oscuridad no les permiten la entrada a esta luz. Ellos mantienen el control cuando ustedes dejan a los demás estar a cargo de sus propias realidades. Conocimiento, luz. La luz es la llave del entendimiento, que hace que el conocimiento que ya hay en su mente desencadene una reacción en cadena que producirá eventualmente su evolución o mutación hacia otra dimensión.
Como ya hemos mencionado, el conocimiento está en tu plano físico. Para desarrollarlo es necesario concentrar su mente y energía para lograr esa conexión. El potencial que tienen en sus mentes es enorme y no se dan cuenta de lo fácil que puede ser estimular las células a interactuar. Su mente, o lo que ustedes llaman pensamientos, es la base de la acción. Es el estímulo para abrir las frecuencias. ¿Cómo se puede aumentar el cociente intelectual? El nivel de potencial que tienes está allí. Existe ya en tu plano físico. Tan solo permite que tus células cerebrales se interconecten, formando canales de información especiales. La manera de hacerlo es metiéndote dentro de tu cerebro y envía energía a esas células para que desarrollen la conexión de tus hemisferios. No necesitas desarrollar otros niveles de inteligencia. Tan solo conecta apropiadamente las células para que permitan el paso de esta información. Ejercicios. Deben de visualizar su luz interna y enviarla a la luz cósmica. Es la manera de hacer que el conocimiento interior aflore. La luz debe de provenir de la energía universal. Debe entrar en tu cuerpo y crear una esfera de luz. Es buscar dentro de ti la llave para abrir las puertas de tu conocimiento. Libera tus miedos. Al abrir tu mente tendrás un más amplio conocimiento de ti mismo y de tu misión. Cuando estés en un conflicto, mantén el problema lejos de tus sentidos. Concentra tu energía en el problema o situación y mételo dentro de una esfera mental. Tómalo entre tus manos y pídele a la energía universal que te ayude a resolver esa situación. Acto seguido, suéltala y déjala ir y conectarse a la energía universal. Al desprenderse de ti, serás un observador y no un participante, y la respuesta vendrá a ti fácilmente. Karma y reencarnación. ¿Qué nos dices del karma? Es aquella parte de su aprendizaje que fue desarrollado en otra etapa dentro del espacio físico material. Para que comprendan mejor, karma es energía, es frecuencia en la que vibran en espacios anteriores. Cuando el ser material expira, es como si llevara un récord conteniendo los datos de su cuerpo áurico, espacios dimensionales y frecuencias que los mantenían funcionando en esa época. Si por alguna razón ustedes no consiguen desprender esas energías, entonces llevarán estas frecuencias a nuevos planos dimensionales. Es la importancia de desprender y dejar atrás lastres energéticos que se interpongan en su nueva realidad. Generalmente, cuando se habla del karma, se confunden. El karma es el conjunto de realidades que han acumulado a través de sus existencias y principalmente de la más reciente. ¿Por qué de la más reciente? Porque es aquello de lo cual no lograron desprenderse en el último suspiro de su existencia pasada.
¿Les sorprende? ¿Comprenden ahora lo importante de desprender culpas, miedos, angustias y todo aquello que los ha tenido atados en aquella vida y no lograron desprender? Esto es parte de lo que queremos hacer, que caigan en la cuenta que son ustedes mismos lo único importante de su vida. ¿El karma o registro de vida es igual? En parte, toma la información genética de la célula madre, la cual le sirve como una base de partida en su vida, ya que es necesario contar con un panorama histórico en el cual toma como modelo a seguir en principio. Será como un hermano, pero tendrá que desarrollar sus propios patrones y modificarlos de la experiencia y de la nueva información que llegue a su cerebro. Pero, en cuanto a su pasado, estará basado en principio a la información de esa célula madre, y el karma será a su vez transferido y, como su propia ley de causa y efecto, durante cada 66 días de cada año. El factor 66 juega un papel importante, ya que manifiesta una conexión bioenergética entre ser vivo, célula madre y existencia propia, teniendo que adecuar 66 ligamentos bioconectores para tener contacto con la esencia que le da la vida propia y cuyo centro está en la parte linfática del cerebro. ¿Puedes darnos una guía para resolver el karma? Lo primero que tienes que reconocer es que tu misión está en conjunto con situaciones pasadas que te bloquean tu energía. La forma de liberar consiste primeramente en aceptación y perdón. Esto permite que el karma fluya y no se quede en tu plano de aura. Debes permitir que esta energía fluya, porque de lo contrario vas a atraer seres con la misma frecuencia que no te van a permitir avanzar. Recuerda que los tonos de frecuencia son semejantes, se atraen unos a otros. Deja fluir este karma y el cambio en el plano físico se verá afectado favorablemente. ¿Tendremos que reencarnar otra vez? No. Ya es en esta vida en donde sus cuerpos están despertando. Si deciden morir, entonces su regreso será a una etapa más avanzada de acuerdo a su karma. ¿Podemos decidir morir? Ustedes tienen el albedrío, pero pueden retroceder en lugar de avanzar. Ustedes tienen su vida ahora porque decidieron participar en el despertar. Morir significa dejar de luchar, no entender la importancia del cambio, dejar de actuar y dejar que sea el ego quien los domine, en lugar de dominarse a ustedes mismos. El momento en que el espíritu entra al cuerpo. En la creación, el ser es creado desde el momento en que se concibe la vida. Ahí comienza la evolución del hombre. Es un género de intercambio de las moléculas químicas y físicas que producen órganos y extremidades, y un conjunto de conexiones entre órganos y el motor central.
es como una gran empresa corporativa que comienza la construcción de su organización. Entre estos departamentos administrativos y técnicos está el personal listo para entrar en operaciones. Y lo hacen en el momento en que el jefe llega a sus oficinas y comienza a dar órdenes. Así es en breves palabras el hombre. Cuando el cuerpo está listo, entra la chispa divina o alma. Nosotros más bien diríamos que es la energía que hace que entre en función ese cuerpo. ¿Cómo definirías el alma? Alma es la parte de la energía del Creador que inspira la vida física. Alma, por una parte, es lo que activa la vida en los seres y es la sobreposición de las experiencias de las vidas pasadas. Es una energía individual dentro de la energía total del Creador. En el alma están los códigos de luz que vas acumulando dentro de tu existencia universal. El alma es parte del ser universal que evoluciona a través de un proceso. El espíritu es la parte activa del Creador universal. Capítulo 7. El ego. El ego ha sido una protección que sus ancestros experimentaron dentro de sus células para evitar que pudieran despertar su información y conocer el poder que realmente ustedes tienen. El ego es lo que hace a los humanos predecibles y a la vez impulsivos. Así que aun cuando digan que sus intenciones son buenas, ustedes mismos se autosabotean, causando que su misión se aborte. El ego en los humanos es el responsable de que exista la confusión en ustedes. El ego es el que crea el temor, la enfermedad, el dolor, la culpa, el odio, la carencia, la soledad y la oscuridad. Al ego podríamos considerarlo como una enfermedad. Comienza con el virus de una idea mal canalizada. Después va invadiendo al ser poco a poco. Va transformando sus realidades hasta que crea una irrealidad. Crea un mundo diferente. Todo lo hace cambiar. El ego es una debilidad que los humanos deben aprender a dominar. El dolor. El dolor entre los seres de su dimensión es traducido como confusión. La confusión es cuando se están alejando de la luz. Podemos percibir por sus auras que hay dolor y confusión. Estos términos son similares y a la vez disímbolos. Ustedes entran en conflicto emocional por definiciones o elecciones que deben de afrontar. La confusión es dolor. La intriga es dolor. El amor también puede ser dolor si está fuera de la luz. Deben balancear sus energías. Si analizamos el sufrimiento, podrás ver que en realidad es una energía, vibraciones producidas por el ego. ¿Por qué? Cuando el ego no está recibiendo lo que pide, se manifiesta el sufrimiento. Pero también podría decirles que aprendan bien lo que es el sufrimiento, porque sin dolor no hay placer. El dolor es el balance que deriva del placer.
Así como el odio pertenece al temor y la obscuridad es contraparte de la luz. Aquí el punto es el balance. El balance se deriva de la idea que tú mismo estás produciendo. Así que, si tu propia energía no está balanceada, entonces crearás sufrimientos. Aprende a pensar teniendo equilibrio y no te quejes del dolor, porque ese dolor está siendo creado por ustedes mismos. Cuando el Creador universal desprendió sus energías para crear vida, los creó con perfección y balance. Es parte de este aprendizaje obtener el balance. Siempre ten presente que no puede haber felicidad si no aprendes a valorar el dolor. Pregunta a una madre el significado del dolor de un parto y te dirá que ha sido el placer de crear una vida. Cuando estén bajo el éxtasis sexual, no saben qué es lo más placentero, si el dolor o la sensación del amor. Elimina una y no te quedará éxtasis. Ejercicio. Relájate y deja que las ondas cerebrales se fundan con el universo. Déjate ir. Pon tu mente en blanco. Siente tu vibración. Debes meter tu mente a tus moléculas. Temor. Hoy tenemos que hablar del temor. El temor es un sentimiento que está conectado directamente a su plano físico con su ego. El ego es la energía que cubre a su ser dentro de la unidad universal. El temor no es precisamente un sentimiento negativo, es una contraparte donde su yo interno se manifiesta para indicarles que se están nutriendo de energía negativa. No entendimos la respuesta y preguntamos si el yo interno tiene temor. No, el yo interno no tiene temor. Es un mecanismo de defensa. Es el que te dice que la paz está dentro de tu interior. Es una manifestación. Es una vibración. El yo interno es el que te guía. Cuando tienes temor, estás generando una energía que se conecta con una frecuencia que vibra en sentido opuesto, creando una alteración física que hace que el cerebro genere una reacción química que es manifestada en el sistema nervioso. Con esto quiero decir que el temor tan solo es un estado alterado. ¿A qué llamas vibraciones negativas? Las vibraciones negativas son los pensamientos que no te conducen a nada, es decir, que todos al pensar generan vibraciones. Estas generan moléculas especiales que deben fluir en el éter para unirse con aquellas que están en la misma frecuencia. Si estas moléculas son adecuadas, comenzarán a su vez a atraer a otros similares, y junto con millones de ellas, comenzarán a transformarse dentro del plano físico. Cuando estas vibraciones llevan dudas, interrogantes y malos pensamientos, se forma entonces un caos en la información y entonces lo que se forma o lo que atrae son cosas negativas hacia ti. ¿Qué hacer cuando se tienen sueños de temor?
Cuando empiezan a recibir frecuencias positivas de luz, al principio se producen sueños y sentimientos negativos. Sin embargo, lo que ocasiona es traer a la conciencia de su realidad conceptos que han sido determinantes en épocas de sus vidas presentes o pasadas, manifestando situaciones que de alguna manera han sido significantes en su subconsciente. El temor que se siente en los sueños es debido a las vibraciones de energía positiva que están llegando por seres de luz. Estas energías determinan un conflicto, por así decirlo, entre las frecuencias positivas y las negativas. Es como una especie de limpieza de miedos y temores que están adheridos en el interior. Es parte del proceso de crecimiento. Es una limpieza espiritual que ocasiona abrir el desván de los recuerdos y hacer una limpieza de sus demonios. No deben de temer, pero sí deben de afrontarlos. Es parte de la lección. Deben de dominarse. Piensen en la energía que van a liberar de esos recuerdos. Siéntense y contémplenlos. Háblenles, abrácenlos, estremézcanse y cuando sientan su mensaje, déjenlos ir. Déjenlos que se unan a la energía universal. No se cuestionen, tan solo son recuerdos del pasado que tienen que fluir. Acéptenlos con amor. Han sido parte importante de su aprendizaje. La enfermedad. Primero, debemos entender que una enfermedad es producida por el propio cuerpo. Donde debería fluir la energía, hay una disfuncionalidad, la cual produce una degeneración debido a una deficiente actividad eléctrica y magnética. Para que puedan comprenderlo de una manera simple, es como un flujo eléctrico que produce una onda magnética para circular apropiadamente. Al fallar el flujo, acaba o disminuye el magnetismo, por lo que las células de carga negativa alteran las fuentes de acceso a las células, causando así una enorme cantidad de daños. El dolor y el malestar en el plano físico es producido por alguna situación mental. El ego, a través de la culpa y el miedo, crean esta situación. La mejor manera es hacer un examen de concentración en donde esté reflejado ese dolor o molestia. Debes recordar que cada célula es una manifestación de alguna actitud que no está resuelta y que tu cuerpo te dicta. Debes preguntarte, ¿qué es lo que mi ser necesita? ¿Qué es lo que yo no dejo fluir? Deja que tu mente responda y al reconocerlo sanarás. La enfermedad es un bloqueo debido a la acumulación de energía emocional. Siempre deben preguntar a su mente y organismo qué es lo que les sucede y les dará la respuesta de inmediato. ¿Qué hacer cuando se está sobrecargado de energía? La energía que entra desplaza a la ya acumulada en su organismo. Alguna no sale apropiadamente y es lo que causa una sobrecarga en el aspecto emocional. Lo que se debe hacer en estos casos es salir y entrar en contacto con la naturaleza, comer alimentos naturales
y ordenar sus pensamientos de manera que fluyan. Cuando alguien sufre un traumatismo o un miedo, los canales de sintonía, que no son otra cosa más que elementos químicos, se ven afectados. Cancelan los lazos de unión de los sentidos áuricos, por los cuales ustedes sintonizan, se cortan o alteran. Pero ustedes tienen la capacidad de desarrollarlos con solo desearlo. ¿A qué nivel es la curación? El nivel no lo damos nosotros. Eres tú quien toma la responsabilidad de hacer lo que tú has querido hacer. Tú mismo estás desarrollando los niveles. Esos niveles no son otra cosa que una transmutación de energía que tu cerebro está generando. Es un intercambio de energía. Tuve un problema familiar muy fuerte y reaccioné intempestivamente, lo cual me provocó casi un infarto. Preguntamos a Kasima sobre el asunto y esta fue la respuesta. Cuando ustedes tienen alteraciones emocionales, provocan que sus glándulas estimulen órganos y músculos, así como sustancias químicas dentro de su organismo. El torrente sanguíneo acarrea energías que activan a la vez centros energéticos que sirven para irradiar energía en el plano áurico. La hermana Teresa, al tener alteraciones emocionales, creó un rompimiento temporal en su espacio energético interior que evita que circule libremente la energía. Es importante que esté en reposo para que su propio organismo regenere los puntos secuenciados. Si la hermana lo permite, podremos intervenir para restablecer y activar los centros energéticos y áuricos. Ella debe hacer una introspección mental dentro de sí misma, en su propio cuerpo, y deberá primero observar detenidamente su lesión, y luego de analizar y dejar que el propio cuerpo manifieste su sentir, permitir fluir su energía. Todo esto enviando energía de luz con su mente como un rayo luminoso que baña la sección. Nosotros aplicaremos elementos que la harán restablecer su salud. Ella muy pronto estará bien. Estás en una etapa donde estás recibiendo frecuencias energéticas superiores. Es decir, que las energías que recibes estimulan o afectan tus centros vibracionales, que son precisamente los áuricos. Todo sentimiento, toda emoción atrae frecuencias electromagnéticas. Estas frecuencias superiores emanan hacia tu ser, pero tu ser está siendo interferido debido a frecuencias negativas externas, y es cuando tu energía estimula glándulas que en lugar de producir relajación, crea tensión. Cuando tú vibras a niveles superiores, desarrollando un flujo energético que afecta a tus chakras interiores y exteriores, produciendo alta frecuencia, y permites que bajas frecuencias interfieran y se crea caos. Debe existir equilibrio en sus centros energéticos, ya que son espacios poco cuidados y poco energizados, que reciben un exceso de energía superior al que su evolución puede soportar. Es necesario contrarrestar la energía negativa por medio de luz y meditación
que la conecten a la energía universal. Es necesario hacer fluir las energías y no almacenarlas. Es un exceso de energía que tú estás recibiendo y creando energías alrededor tuyo que no fluyen adecuadamente. Cuando no hay una fluidez, produce que esos centros energéticos se alteren. Cuida tus espacios energéticos. Contacta con la naturaleza. Advierte que la realidad en la que estás viviendo es tan solo un escenario en donde representas una obra. Lupita, mi amiga, que es vidente, vio mi chakra del plexo solar y era enorme. ¿Es normal tener los chakras tan grandes? No, no es lo normal. Lo importante es dejar fluir esa energía, ya sea positiva o negativa. Es bueno que por tus chakras fluya energía, sin importar tanto el tamaño. Lo importante es hacer fluir, nunca estancar la energía. Recuerden que la energía es vida, porque crea movimiento en ella, y la energía estancada crea enfermedad. Es bueno que estés ahora consciente de esto. Cuando sientan que algo los altera, quiero que piensen que es como un fantasma que se presenta ante ustedes. Ustedes saben que esos fantasmas solo existen en la imaginación, y si no los tomamos en serio, entonces serán anulados y estos desaparecerán. Por el contrario, si ustedes se identifican con ellos, entonces les darán vida y los adaptarán dentro de esa realidad que están viviendo. Una semana después, volvimos a preguntar a Casima sobre mi enfermedad. Tu nivel de energía ha sido trastornado debido a conflictos, tensiones y presiones externas. Todo esto llega a producir una alteración en tu plano áurico. Debes reposar y dejar que las emisiones energéticas restablezcan adecuadamente el flujo de la energía. Nosotros hemos trabajado en tu ser. Confía. Efectivamente, después de un proceso de meditación y concientización sobre la causa del problema y de perdón a todas las personas involucradas, y sobre todo perdón a mí misma, todo salió bien. Ya estoy curada. Gracias a nuestros hermanos por su ayuda. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.